¿Soy la mala por divorciarme de mi esposo después de que no me defendiera de un chiste racista? Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así en Internet. Siempre fui de leer historias ajenas, de juzgar en silencio desde la comodidad del anonimato, de pensar yo jamás estaría en una situación así. Y sin embargo, aquí estoy, contando como un comentario estúpido, aparentemente insignificante para algunos, terminó revelando una grieta enorme en mi matrimonio. Tengo 27 años. Soy mujer, soy chino-japonesa, y he pasado gran parte de mi vida aprendiendo a moverme en espacios donde casi siempre soy la única persona que no se parece al resto. No lo digo desde el resentimiento constante ni desde una necesidad de victimizarme. Lo digo porque es una realidad que moldea tu forma de existir. Aprendí desde muy joven a leer el ambiente, a medir mis reacciones, a decidir cuidadosamente cuándo hablar y cuándo dejar pasar las cosas. Mi esposo también tiene 27 años. Es blanco. Nos conocimos hace casi una década, cuando ambos estábamos en la universidad. Antes de ser pareja, fuimos amigos. Y antes de pensar en matrimonio, ya habíamos pasado por años de convivencia emocional, de proyectos compartidos, de conversaciones largas sobre el futuro. Nunca fue una relación caótica. No hubo gritos constantes, ni infidelidades, ni grandes explosiones dramáticas. De hecho, si alguien me hubiera preguntado hace un año si mi matrimonio estaba en peligro, habría dicho que no. Habría dicho que teníamos problemas normales, manejables, propios de dos personas jóvenes tratando de crecer juntas. Él siempre fue una buena persona. Genuinamente. Amable, considerado, empático. También ansioso. Muy ansioso. Su ansiedad social se manifestaba de una forma particular, un impulso casi automático de complacer a los demás, incluso cuando eso significaba pasarse a sí mismo, o a mí, por encima. En la universidad ya lo veía. Decía que sí a favores que no quería hacer. Se quedaba en conversaciones incómodas solo para no parecer grosero. Evitaba conflictos como si fueran incendios, incluso cuando eso significaba dejar que alguien cruzara límites evidentes. Yo era distinta. No perfecta, no valiente en todos los sentidos, pero sí más directa. Tal vez porque crecer siendo una minoría te obliga a aprender rápido que, si no te defendes sola, nadie más lo va a hacer por vos. Tal vez porque estoy en el espectro autista y las injusticias me resultan especialmente difíciles de ignorar. Durante mucho tiempo, esas diferencias se equilibraron. Él suavizaba mis bordes. Yo le prestaba un poco de mi firmeza. Funcionábamos. Cuando empezamos a salir, su grupo de amigos ya estaba completamente formado. Eran chicos que se conocían desde la adolescencia, casi todos blancos, casi todos del mismo entorno social. Para él, ese grupo era importante. Era su historia compartida, su sentido de pertenencia, su zona segura. Nunca me dijo explícitamente tenés que encajar. Pero estaba implícito. En los comentarios, en las expectativas, en la forma en que se ilusionaba cuando hablaba de ellos. Así que hice lo que muchas hacemos, me esforcé. Jugábamos videojuegos online juntos varias veces por semana. Horas y horas en Discord. Aprendí chistes internos, escuché historias repetidas, me reí cuando no entendía del todo la referencia. En persona nos veíamos menos, pero cuando lo hacíamos yo intentaba ser amable, relajada, accesible. Nunca fueron abiertamente hostiles conmigo. Nadie dijo nada descaradamente racista. Pero había momentos. Pequeños. Sutiles. Comentarios torpes, silencios incómodos, preguntas raras sobre mi origen, sobre mi familia, sobre de dónde soy realmente. Nada lo suficientemente grave como para hacer una escena. Nada que no pudiera racionalizar con un seguro no lo dijeron con mala intención. Y así, sin darme cuenta, fui acumulando pequeñas concesiones internas. Tragándome incomodidades. Convenciéndome de que ser la fácil era mejor que ser la conflictiva. Nos casamos después de varios años juntos. Para entonces, yo ya sabía que parte de su familia era racista. No de forma sutil, explícita. Comentarios políticos, bromas pesadas, opiniones que no dejaban mucho margen de interpretación. Pero él tenía poco contacto con ellos, no solo por mí, sino también por conflictos previos relacionados con religión y política. Eso me tranquilizó.
Sentí que, al menos ahí, había una línea clara. Pensé que eso decía algo sobre sus valores. Con sus amigos, la situación era más ambigua. No eran abiertamente racistas, y yo no quería ser la persona que genera problemas donde nadie más parece verlos. Así que seguí intentando encajar. Seguí yendo a reuniones. Seguí sonriendo, hasta que llegó esa fiesta. La fiesta fue en la casa de uno de sus mejores amigos. Un matrimonio sin hijos, casa grande, patio, luces cálidas colgadas de forma descuidada, música baja de fondo. Nada fuera de lo normal. Ya habíamos estado ahí antes, así que no era un entorno desconocido para mí. Recuerdo haberme parado frente al espejo antes de salir, ajustándome la ropa, diciéndome a mí misma que no tenía por qué estar nerviosa. Era solo una reunión más. Adultos socializando. Nada dramático iba a pasar. Llegamos y empezamos a saludar. Abrazos, sonrisas, ese intercambio superficial de ¿cómo estás?, que casi nunca espera una respuesta real. Yo estaba un poco atrás, como siempre, dejando que mi esposo liderara las interacciones. No porque él me obligara, sino porque así fluíamos mejor en grupo. Entonces apareció ella. La esposa de su amigo. Salió de la cocina con una copa en la mano, sonriendo, claramente de buen humor. Nos vio, levantó la voz para saludar, y sin ningún tipo de transición, sin contexto, sin advertencia, dijo algo como, mis gatos estaban loquísimos hoy, hablaban chino, y acto seguido empezó a hacer ruidos. No palabras. No un idioma mal pronunciado. Ruidos. Aullidos, sonidos guturales, caricaturescos. Como si estuviera imitando animales. Sentí como todo en mí se detenía por un segundo. No me reí. No reaccioné rápido. Simplemente la miré. Una mirada fija, directa, completamente incrédula. No era una mirada ensayada ni valiente. Era la expresión automática de alguien a quien acaban de empujar fuera de la realidad por un instante. Miré alrededor. Todas las demás personas en la habitación eran blancas. Todos. Nadie se rió. Nadie dijo nada. El comentario cayó al piso como un objeto pesado que nadie quería recoger. En ese momento pensé, tal vez no está pensando. Tal vez fue uno de esos comentarios estúpidos que salen sin filtro. Normalmente, en situaciones así, yo digo algo. Una frase seca, un límite claro. Pero estaban llegando más personas, el ambiente estaba en movimiento, y honestamente, estaba cansada. Cansada de ser siempre la que tiene que educar. La que tiene que incomodar a los demás para que aprendan algo básico. Cansada de tener que decidir entre quedarme callada o arruinar el ambiente. Respiré. Decidí dejarlo pasar. Por el momento, unos minutos después, mientras más gente entraba a la casa, ella volvió a hacerlo. Otra vez habló de sus gatos. Otra vez dijo que hablaban chino. Otra vez los ruidos. Esta vez con más énfasis, como si fuera una anécdota graciosa que merecía ser repetida. Ahí ya no había duda. No fue un accidente. No fue un desliz. Fue una elección. Sentí esa sensación tan específica que aparece cuando algo cruza una línea que no debería cruzarse. No solo fue ofensivo. Fue deshumanizante. Comparar un idioma real, hablado por millones de personas, con los sonidos de animales. Y hacerlo 2 veces. Frente a mí. Siendo yo la única persona asiática en la habitación, miré a mi esposo. Esperé una reacción. Una palabra. Un gesto. Algo. Nada. No porque estuviera de acuerdo, estoy segura de eso. Sino porque estaba congelado. Incómodo. Evitando el conflicto como siempre. La fiesta siguió. Conversaciones, risas forzadas, comida. Yo estaba ahí físicamente, pero por dentro ya me había retirado. Cada interacción se sentía distante, como si estuviera observando todo a través de un vidrio grueso. Cuando por fin nos fuimos, apenas subimos al auto le dije que necesitábamos hablar. Le conté cómo me había hecho sentir. No grité. No exageré. Fui clara. Le dije que, si él no decía algo después de la fiesta, lo haría yo. Él me aseguró que hablaría con ellos. Que se encargaría.
que entendía por qué estaba molesta. Confié en él. También le dije algo más, que no me interesaba volver a juntarme con esa gente. Que los chistes racistas dichos tan casualmente eran alarmantes. Que no quería normalizar eso en mi vida. Él respondió que no podía elegir a la esposa de su amigo. Que él solo interactuaba con ella en fiestas. Que su amigo era importante para él. No le pedí que cortara a nadie. No le pedí que armara una guerra. Solo esperaba que cumpliera su palabra. Y durante un tiempo, creí que lo había hecho. Pasaron 3 meses. 3 meses. Y en todo ese tiempo, absolutamente nada cambió. Mi esposo siguió siendo el mismo, con su comportamiento pasivo, su necesidad de evitar el conflicto a toda costa. Pero yo empecé a ver las cosas de manera diferente. Esa aparente buena voluntad que me prometió se evaporó, dejándome con la sensación de que había sido solo una respuesta vacía, un consuelo momentáneo. Durante esos 3 meses, había algo que no dejaba de rondar en mi cabeza, el tema de los videojuegos. Mi esposo se había metido en una rutina de jugar PUBG todas las semanas con su amigo y la esposa de esa misma mujer que hizo el chiste. Lo sé porque, aunque no lo mencionaba, yo lo veía en sus horarios. Los veía conectados en línea casi todas las noches. Y, lo peor de todo, me di cuenta de que él no solo jugaba con ellos, sino que ni siquiera se había tomado un minuto para hablar de lo que había pasado. Una tarde, después de enterarme de que había pasado todo el fin de semana jugando con ellos, le pregunté directamente, ¿ella se disculpó por el chiste? La respuesta me dejó helada. No, dijo, mirando al suelo, como si las palabras no pudieran escapar de su boca. No se disculpó. Tampoco sé qué decirle, ni qué esperar de ella. Pero ya sabes cómo es, lo dijo sin pensar. No es tan grave. Lo olvido rápido. Fue en ese momento cuando todo se me vino abajo. Él había prometido que hablaría con ella. Lo había dicho frente a mí, asegurando que no dejaría que eso pasara desapercibido. Pero, en realidad, ni siquiera había tocado el tema. Se quedó jugando con ella, compartiendo horas de risas y estrategias, mientras yo me sentaba en silencio, con ese nudo en el estómago que solo crecía con cada minuto que pasaba. Le dije que no lo entendía. Le dije que cómo podía preferir pasar horas jugando con una persona que había sido tan cruel conmigo. No estaba pidiendo que cortara a su amigo, ni que se alejara de toda su vida social, pero sí que mostrara un mínimo de respeto hacia mí. ¿Era tan difícil entender lo que sentía? Su respuesta fue un golpe directo al corazón. ¿Qué quieres que haga? ¿Cortar a mis amigos y familiares? ¿No lo entiendes? Ella es solo una persona tonta, pero no soy yo el que dijo eso, me respondió, casi con frustración, como si yo fuera la culpable de la situación. Ahí fue cuando entendí que no estábamos hablando el mismo idioma. No era solo el chiste racista lo que me dolía. Era su falta de acción. La forma en que había preferido mantener la paz en su grupo de amigos antes que protegerme a mí. La forma en que, al final, sus amigos y su confort eran más importantes que nuestra relación. Esas palabras me resonaron durante días. No porque las hubiera dicho con maldad, sino porque me di cuenta de algo mucho más grande. El verdadero problema era su incapacidad para priorizarme. Durante toda nuestra relación, había permitido que otras personas se pasaran por encima, siempre con el pretexto de no querer hacer olas, de evitar conflictos. Y ahora, por primera vez, entendí que yo también era parte de esa paz que tanto quería. Empecé a pensar que este no era un problema que se resolviera con palabras. Que no se trataba de un simple malentendido, ni de un error que podría perdonar. Me estaba viendo a mí misma en un espejo distorsionado, donde mi propio valor dependía de cuánto me callara, de cuánto permitiera pasar. La rabia no estaba solo en el hecho de que él no se hubiera enfrentado a su amigo. La rabia estaba en que él nunca había hecho nada para evitar que otros pisaran mis límites. Y yo me había quedado callada, tragándomelo todo. La pelea no fue cinematográfica. No hubo platos volando ni gritos descontrolados. Fue peor que eso. Fue lenta, pesada, y profundamente agotadora. Esa noche, después de enterarme de que había estado jugando PUBG semanalmente con ella durante meses, algo dentro de mí se cerró. No fue una explosión. Fue más bien como cuando te das cuenta de que una puerta que creías abierta en realidad lleva tiempo trabada. Le pedí que se sentara conmigo en el living. Él ya sabía que algo no estaba bien.
Se le notaba en los hombros tensos, en la forma en que evitaba mirarme directamente. Le pregunté por qué no me había dicho la verdad antes. ¿Por qué me había prometido algo tan simple y luego lo había dejado pasar durante meses? No levanté la voz. No lo acusé. Solo quería entender. Me dijo que se había sentido incómodo. Que no sabía cómo sacar el tema después de tanto tiempo. Que le daba miedo generar un conflicto innecesario. Que no quería arruinar la dinámica del grupo. Cada explicación era distinta, pero todas llevaban al mismo lugar, su comodidad. Le dije algo que había estado pensando desde hacía semanas, pero que recién en ese momento me animé a verbalizar. Le dije que no me dolía tanto el chiste como el hecho de que él no hubiera hecho nada. Que lo que me estaba quebrando no era una mujer haciendo un comentario racista, sino mi esposo eligiendo el silencio una y otra vez. Ahí fue cuando se puso a la defensiva. ¿Qué quieres que haga? Que corte a mis amigos y a mi familia, soltó, levantando la voz por primera vez en toda la discusión. Me quedé helada. Nunca le había pedido eso. Jamás. De hecho, siempre fui cuidadosa de no ponerlo en una posición de ultimátum. Sabía que no podía elegir a su familia. Sabía que sus amigos eran importantes para él. No quería que se quedara solo. Se lo dije. Le dije que nunca le pediría que aniquilara sus sistemas de apoyo por mí, pero en el momento en que mencionó la idea de cortar a todas las personas racistas en su vida, sentí algo inesperado. Alivio. No porque quisiera que lo hiciera, sino porque, por primera vez, él mismo estaba nombrando el problema. Estaba reconociendo, aunque fuera de forma torpe y defensiva, que había personas racistas a su alrededor. Que no era una exageración mía. Que no estaba viendo cosas donde no las había. Ese alivio duró poco. Le pregunté por qué había preferido jugar pub con una racista en lugar de hacerlo conmigo. No como reproche, sino como una pregunta genuina. Quería entender su lógica. Me dijo que no creía que ella fuera racista. Que solo había cometido un error. Que no era justo etiquetarla por un comentario. Le recordé que lo había dicho 2 veces. No tuvo respuesta para eso. Ahí fue cuando me fui. Literalmente. Agarré algunas cosas y me fui de la casa esa noche. No fue un gesto dramático. Fue una necesidad física. Sentía que, si me quedaba un minuto más, iba a empezar a dudar de mi propia percepción de la realidad. Mientras yo estaba fuera, él fue a la casa de su amigo a desahogarse. Y recién ahí, después de meses, finalmente habló del tema. Cuando me lo contó, no sentí alivio. Sentí cansancio, porque ya no importaba. No de la forma en que debería haber importado. Había hablado no para defenderme, sino porque yo me había ido. Porque la situación ya era insostenible para él. Un mes pasó desde esa pelea. Un mes en el que intentamos funcionar con normalidad. Pero algo se había roto. Yo ya no confiaba en su palabra. Cada conversación estaba teñida por la duda. Cada promesa me sonaba frágil. Me preguntaba cuántas cosas más había dejado pasar en silencio. Cuántas veces me había priorizado en palabras, pero no en acciones. Fue entonces cuando empecé a pensar, por primera vez de verdad, en el divorcio. Pensar en el divorcio no fue inmediato. No fue una decisión impulsiva ni un berrinche emocional. Fue una idea que empezó a aparecer de forma tímida, casi vergonzosa, como un pensamiento prohibido que me decía a mí misma que no podía tener. Me repetía que estaba exagerando. Que otras personas vivían cosas peores. Que no se puede tirar un matrimonio por la borda por un chiste que ni siquiera hizo mi esposo. Me decía todo lo que la gente suele decir cuando intenta minimizar su propio dolor. Pero la idea seguía ahí. Había perdido algo fundamental, la confianza. Y sin confianza, cada interacción se volvía agotadora. Cada silencio se sentía sospechoso. Cada sí, después lo hablo sonaba como una mentira anticipada. Empecé a darle vueltas a la situación una y otra vez, repasando mentalmente cada detalle. Y cuanto más lo hacía, más claro se volvía que esto no era un incidente aislado. Era un patrón. Pensé en todas las veces que había permitido que personas incómodas, groseras o directamente racistas siguieran presentes en nuestra vida porque él no quería incomodarlas. Pensé en cómo yo había ajustado mi comportamiento, mi lenguaje, incluso mis emociones, para no ponerlo en una situación difícil. Pensé en el perro.
Había sido la única otra vez que la palabra divorcio había aparecido entre nosotros. Cuando adoptamos a nuestro perro, él se frustraba con facilidad. Perdía la paciencia. Se enojaba de una forma que me asustó. No porque fuera violento, sino porque era desproporcionado, desbordado. Esa vez le dije que, si no cambiaba, me llevaría al perro y me iría. Y para su crédito, buscó ayuda. Entró en terapia. Empezó medicación para la ansiedad. Trabajó en eso. Por eso esta vez dolía más. Porque sabía que podía hacer el trabajo emocional cuando algo realmente lo empujaba. Y aún así, eligió no hacerlo conmigo. En un momento de desesperación, y honestamente, de necesidad de validación, escribí la historia en Reddit. No esperaba gran cosa. Pensé que tal vez un par de personas responderían. Que me dirían si estaba exagerando o no. La publicación explotó. Miles de votos. Cientos de comentarios. Algunos solidarios. Otros crueles. Otros directamente racistas, mucho más que la esposa del amigo. Leí cosas que me hicieron llorar de alivio. Personas diciéndome que no estaba loca. Que no era demasiado sensible. Que el problema no era el chiste, sino la falta de lealtad. También leí comentarios diciéndome que yo era la mala. Que estaba destruyendo un matrimonio por una tontería. Que mi esposo estaba mejor sin mí. Que debería haber peleado mi propia batalla. Eso fue lo que más me dolió, porque yo habría hablado. Quería hacerlo. Estaba lista para hacerlo. Pero él me dijo que lo haría él. Me pidió, implícitamente, que confiara. Y confiar en tu pareja no debería ser un error. Respondí comentarios durante horas. Literalmente horas. Llorando. Sin dormir. Sintiendo, por primera vez en semanas, que alguien me escuchaba de verdad. Y eso fue lo más devastador de todo. Sentirme más escuchada por extraños en internet que por la persona con la que me casé. Ahí fue cuando entendí que ya no estaba discutiendo solo por el pasado. Estaba tratando de decidir si quería este futuro. Uno en el que mi pareja prefiere mentir durante meses para jugar videojuegos en paz, antes que enfrentar una conversación incómoda para protegerme. Y no sabía si podía vivir con eso. Cuando la publicación empezó a despegar de verdad, entré en pánico. No por la cantidad de apoyo, sino por una idea muy concreta que me golpeó de repente. Ellos también usan Reddit. La esposa del amigo. Su esposo. Mi propio esposo. Todos eran usuarios habituales. Y cuanto más crecía el hilo, más evidente se volvía que, tarde o temprano, alguien iba a reconocerse en la historia. Durante horas dudé. Parte de mí quería dejarlo así, quedarme en la distancia segura del anonimato. Pero otra parte, la misma que había querido hablar en la fiesta, estaba cansada de intermediarios. Cansada de versiones filtradas. Cansada de depender de mi esposo para comunicar algo que me afectaba directamente. Así que hice algo que, irónicamente, habría resuelto todo meses atrás. Le escribí directamente a ella. No fue un mensaje agresivo. No fue sarcástico. No fue acusatorio. Fue claro, breve y honesto. Le expliqué cómo me había hecho sentir su comentario. Le dije que no estaba buscando pelea, solo una conversación adulta y una disculpa si correspondía. Y entonces pasó lo más absurdo de toda esta historia. Ella se disculpó, rápido. Directo. Sin excusas largas. Reconoció que lo que dijo fue inapropiado. Que no pensó. Que estaba avergonzada. Que nunca fue su intención hacerme sentir menos o ridiculizar mi idioma o mi cultura. Leí el mensaje varias veces. No sentí alivio. Sentí una mezcla rara de tristeza y frustración. Porque esa disculpa, que llegó tarde, sí, pero llegó, era exactamente lo que había esperado desde el principio. Exactamente lo que habría permitido catalogar el incidente como un error puntual, un faux pas racista de alguien por lo demás bien intencionado. Todo este caos, toda esta ruptura emocional, no era inevitable. Si mi esposo no hubiera mentido durante meses. Si me hubiera dicho, no puedo hablar con ella, me supera. Si me hubiera dejado hacerlo a mí. Si no hubiera priorizado la comodidad de las noches de juego por sobre una conversación incómoda. Nada de esto habría escalado así. Y eso fue lo que más me dolió al final. No que ella hiciera el chiste.
No incluso que él se paralizara en el momento, sino que eligiera el camino más fácil durante meses, a costa de mi confianza. Cuando le conté que ya había hablado con ella y que me había pedido disculpas, su reacción no fue alivio. Fue incomodidad. Casi vergüenza. Porque quedó expuesto a algo que él había evitado enfrentar. Yo había resuelto en un mensaje lo que él no pudo resolver en 3 meses. Me pregunté cuántas veces más iba a pasar eso en el futuro. Cuántas veces él iba a decir yo me encargo y yo iba a terminar pagando el precio de su evitación. Esa noche no tomé ninguna decisión definitiva. Pero algo se acomodó dentro de mí. Ya no estaba discutiendo si el chiste era racista o no. Ya no estaba debatiendo si exageré. Estaba mirando, con una claridad nueva, la estructura real de mi matrimonio. Y no estaba segura de que quisiera seguir viviendo dentro de ella. Después de hablar directamente con ella y recibir su disculpa, muchas personas asumieron que todo debía volver a la normalidad. Que, al fin y al cabo, el conflicto estaba resuelto. Que ahora sí podía soltarlo. Pero lo cierto es que, lejos de traerme paz, esa disculpa dejó al descubierto algo mucho más incómodo. El problema nunca fue el chiste. El problema fue lo que pasó después. Me di cuenta de que, si yo no hubiera escrito en Reddit, si la situación no se hubiera vuelto pública, incómoda e imposible de ignorar, probablemente nada habría cambiado. Él habría seguido jugando pub con ellos. Habría seguido evitando la conversación. Y yo habría seguido acumulando silencios. Eso me obligó a hacerme una pregunta difícil. ¿Qué pasa cuando la persona que promete protegerte elige sistemáticamente el camino más cómodo? Empecé a revisar nuestra historia con otros ojos. No para demonizarlo, sino para entender. Vi un patrón claro: cuando la incomodidad estaba entre él y otra persona, la evitaba. Cuando la incomodidad estaba entre él y yo, la toleraba, porque yo me adaptaba. Yo absorbía el malestar. Yo lo procesaba. Yo hacía el trabajo emocional. No creo que mi esposo sea racista. Nunca lo creí. Pero sí creo que permitió a personas racistas. Las excusó. Las minimizó. Me expuso a ellas sabiendo cómo eran. Y eso, aunque no tenga mala intención, tiene consecuencias. Esperaba algo muy simple de él: que hiciera lo que dijo que iba a hacer. Que hablara con ella. Que me demostrara, con acciones, que yo estaba primero. No necesitaba que cortara a su grupo de amigos. No quería eso. Me parecía ridículo. Lo que necesitaba era saber que, cuando alguien me faltara el respeto, él no iba a mirar para otro lado. Y no pude tener eso. En una de nuestras últimas conversaciones, le dije algo que llevaba tiempo formándose en mi cabeza. Le dije que, para mí, mentir por meses sobre algo tan benigno era una señal alarmante. Porque si podía mentir para evitar una conversación incómoda, ¿sobre qué más podría mentir en el futuro? No supo qué responder. Yo tampoco tenía todas las respuestas. Pero sí tenía una certeza nueva. No quería pasar el resto de mi vida negociando mi dignidad para no incomodar a nadie. El divorcio empezó a sentirse menos como una tragedia y más como una consecuencia lógica. Dolorosa, sí. Pero honesta. Y aún así, me pregunté si era la mala. Porque así nos educan. A dudar de nuestra percepción. A justificar. A aguantar un poco más. A no exagerar. Por eso escribí. Por eso pregunté. Por eso necesitaba que alguien, aunque fueran extraños, me dijera si estaba viendo las cosas con claridad. Al final, no hubo una escena dramática donde anuncié el divorcio con una frase contundente. No hubo villanos claros ni héroes absolutos. Hubo cansancio. Hubo claridad tardía. Hubo una tristeza silenciosa que se fue acomodando poco a poco. Cuando le dije que quería divorciarme, no lo pudo creer. Me miró como si estuviera hablando de otra relación, de otra historia. Me repitió, una y otra vez, que no podía entender cómo todo esto había escalado tanto por un chiste que él ni siquiera hizo. Que no podía controlar lo que decían sus amigos. Que sabía que ella podía ser mejor persona. Y tenía razón, en parte. Él no dijo el chiste. Él no controla a los demás. Él no es una mala persona. Pero tampoco hizo lo que prometió. Tampoco me defendió cuando más lo necesitaba. Tampoco fue honesto cuando tuvo la oportunidad. Y eso fue lo que rompió algo de forma irreversible. Hubo un momento, después de que todo explotara en Reddit,
en el que consideré seriamente la terapia de pareja. No porque creyera que todo se podía arreglar, sino porque necesitaba estar segura de que no estaba huyendo. De que no estaba tomando la salida fácil. Tal vez todavía lo hagamos. Tal vez no. No lo sé. Lo que sí sé es que esta situación me mostró algo que no puedo dejar de ver. Una relación no se rompe solo por las cosas grandes, sino por las pequeñas traiciones repetidas, por las promesas incumplidas, por elegir la comodidad una y otra vez. Muchos me dijeron que debería haber peleado mi propia batalla. Y tal vez tengan razón. Pero también creo que confiar en tu pareja no debería convertirse en un error. Yo confié. Y esa confianza fue ignorada durante meses. Hoy sigo triste. Sigo dudando. Sigo preguntándome si exageré, si podría haber hecho algo diferente, si todo esto se volvió innecesariamente grande. Pero también me siento más ligera, porque por primera vez en mucho tiempo, no estoy minimizando lo que sentí para que otros estén cómodos. No estoy pidiendo permiso para estar herida. No estoy negociando mi dignidad. Así que esa es mi historia. Soy la mala por divorciarme de mi esposo por un chiste racista que él no hizo, pero tampoco quiso confrontar.